Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Viaja a tu Centro. Voy a hacer todo lo posible por mostrar esa seguridad que muestran las personas, aparentemente, cuando hacen este tipo de cosas, ¿no? Pareciera que nadie tuviese miedo, pareciera que solamente tú tienes miedo, que solamente tú lo haces mal. Este mes voy a dedicar, y bueno, probablemente los próximos meses voy a dedicar bastantes narrativas al miedo. Porque hay en la pérdida del sentido o en este momento que estamos viviendo ahora mismo, la pertenencia, ¿no? Esa sensación de abandono que se puede sentir, el sentimiento de soledad puede aflorar o miedos de otras épocas o de otros momentos de nuestra vida se pueden despertar. Entonces hay fisuras de la mente por las que se dejan ver todos esos miedos y es importante saber acompañarlos, saber darle un orden al miedo. En mi opinión, lo que ayuda a que el miedo, porque el miedo no es bueno ni es malo, el miedo es una emoción y como toda emoción viene a contarnos algo. Es algo que viene, es una emoción, es una información que viene del inconsciente al consciente y no es que sea buena o mala, sino es simplemente, vale, cuanto más la niegues, cuanto más la rechaces, más alto se va a poner esa voz. Interiormente contamos con muchos diálogos. Y entonces, si tú ese diálogo lo ocultas, lo apresas, lo niegas, te somete, como decía Jung. Entonces es muy importante que con los miedos que a día de hoy a todas las personas nos pueden volver de otras épocas, de otras narrativas, es normal sentir miedo. E incluso está bien sentir miedo, porque sin miedo estaríamos en peligro. La cosa es saber lo que os digo, reconducirlo, saber hablar con él y saber encontrar cómo el miedo, esas voces que aparecen, esa sensación de que todo se va a derrumbar, esa impermanencia, pues cómo podemos acompañarlos desde otro lugar más sabio, cómo podemos utilizarlo para que nuestra parte mental, emocional y espiritual se puedan acompañar con una lucidez. Entonces yo la propuesta que os traigo este mes es que hables con tu miedo como si fuera tu amigo, como si fuera alguien a quien quieres acompañar. Tú si quieres acompañar a alguien, que en este caso es a ti, en tu intimidad, porque a lo mejor puede ser que no siempre te sea fácil hablar con alguien sobre tus miedos. Y es normal, pero por lo menos ten el cariño de ya donde hay dolor, no aplicar más dolor, sino ver de qué manera podemos traer eso al amor, como está siendo mi lema en estas últimas semanas, cada día un paso con el tantísimo amor que sepamos dar ese paso. Entonces, la propuesta es eso, que a tu miedo lo trates con amor. ¿Cómo se puede tratar al miedo con amor? Haciéndole preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es mi miedo concreto ahora? ¿Qué se está imaginando mi miedo? ¿Puedo saber que esto es 100% verdad? ¿Quién sería yo sin este miedo? Y que el miedo te cuente con la escucha sensorial, con la escucha psicocorporal que hacemos tanto en los talleres online como en las sesiones individuales. Esto en lo que te ayuda a ti es acompañarte a ti, a saber, bueno, pues contamos con diversas voces en nuestra intimidad. Cuando hay catástrofes como la que ha sucedido ahora mismo, que desde aquí mando todo mi apoyo a Valencia, todos los sistemas de alerta se despiertan. El miedo tiene un sistema de alerta súper sutil y luego también tenemos pues todavía partes de nuestro inconsciente que toman los hilos del mando. Entonces ahora es muy importante, ¿vale? Si esto es lo que es, ¿cómo lo puedo acompañar desde un lugar en el que no incluya más dolor a lo que ya está siendo doloroso? Entonces ahí nos vienen las alertas de la pertenencia, de la impermanencia, de pronto todo se derrumba. Sí, puede ser, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cómo lo puedes acompañar con el mayor amor posible? ¿De qué manera puedes aplicar esas preguntas de acompañarte con ternura? Ahora mismo un acto esencial para la vida, para acompañar todo lo que se está moviendo y se va a seguir moviendo, porque esto es como el inicio de algo que no sabemos lo que va a ser. Solamente puedes, en este arte de amar la realidad, si es lo que es, ¿cómo lo acompaño? ¿De qué manera le puedo poner esas preguntas, no meter más dolor al dolor, no meter más miedo al miedo, sino decir, bueno, pues bien,
el mundo parte desde mí, cómo me relaciono con todo lo que está sucediendo, genero más separación, genero más disputa o me ocupo de producir el movimiento desde un lugar más neutro, más sensato, más, bueno, ¿desde qué lugar estoy respondiendo? Porque ahora mismo todas las alertas y todos los sistemas están muy alterados. Entonces, por eso es importante esa bajada a la escucha, a saber atender la voz interior, porque la mente tiene una capacidad de compartimentalizar los recuerdos y además de una concentración muy selectiva. Ahora mismo estamos muy expuestos a cosas que bueno, pues como ocurrió hace unos años con el inicio del confinamiento, era algo nuevo, no estábamos nadie preparados para muchas de las cosas que acontecieron. Y entonces, ahora, después de todo esto, ¿cómo vas a acompañar este momento? ¿De qué manera vas a asesorarte a ti cuando te venga todo ese boom de disociarte, de querer insultar, de querer buscar culpables? ¿Cómo te vas a ocupar de lo importante? De esa cadena humana, de volver a mirarnos y utilizar nuestros recursos a favor de la vida. Porque el miedo es una espiral. El miedo una vez le das la potestad al miedo, desde el orden del miedo que asusta y que te vas creyendo todo lo que te va contando, que se imagina mi miedo, que se imagina, ¿no? Además, es que la imaginación del miedo es atroz. Entonces es importante que en esa imaginación que tiene el miedo, en esa concentración selectiva que tiene la mente y en esa espiral del miedo que la puedes ir en ascendente, en descendente o traerla a la unidad del corazón, y desde aquí, pues lo que comentaba, esa sensación de vacío que tiene el miedo, que lo quiere llenar con cualquier cosa, tanto con comida rápida como con volver a mirar las redes sociales, a ver qué está pasando, ir un poco como esa rata sin cabeza corriendo, ¿no? Vale, pues ¿cómo puedo parar un momento? El primer mecanismo que tienes es la respiración. ¿Cómo puedo tomar una respiración, sentarme o moviéndome? Porque el miedo está en movimiento. Y a lo mejor tú en ese momento no te puedes parar de movimiento porque necesitas moverte o ponerte una música concreta que te ayude a acompañar a tu miedo, pero sobre todo en todo eso, hablar con él, no reprimirlo, porque cuanto más lo reprimes, cuanto más lo aplacas, más va a estallar. Y es importante eso, pues ¿cómo hablarías a un amigo? Pues de la misma manera habla tu miedo. ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te estás imaginando? Cuéntame. Y dar un espacio a que se exprese, porque es comprensible que sientas miedo. Es comprensible, la cosa es cómo lo vas a acompañar, qué función está teniendo ahora mismo el miedo. Porque, como digo, las emociones no son buenas ni malas, son simplemente adaptaciones a lo que está sucediendo y es una forma de amor, de sobrevivir. Y entonces ese miedo te está queriendo sobrevivir, pero ¿a costa de qué? De imaginarse muchas veces cosas que ni siquiera podemos controlar, que ni siquiera sabemos. Y entonces el vacío y la pertenencia, que es esa sensación de separación, de abandono y de decir qué va a pasar ahora, por infinidad de cosas que pueden acontecer mentalmente, ¿cómo lo puedes acompañar y ocuparte de lo importante? De lo que tienes así como a primeras, porque no puede, el miedo lo quiere controlar todo y desde luego lo que no vas a poder hacer es controlarlo todo. Y eso es una voz de traerlo a un estado de bueno, voy a escucharte, ¿qué necesitas? ¿Qué pequeño cuidado puedo hacer hoy? Que a lo mejor pase por tocar tu cuerpo, por hacer hay una meditación muy sencilla que se me ocurre regalarte hoy. Es una práctica contemplativa súper sencilla que además la puedes hacer incluso caminando. Lo que el miedo necesita es contención y inicialmente lo que necesita es contención, es sentirse que algo le está protegiendo, ¿no? Que le está cuidando. Y a mí, pues cuando a lo mejor me viene un miedo concreto, lo que me está pasando últimamente es que una mano se agarra con la otra y las pongo como a la altura del corazón, muevo los hombros. Si
puedo cerrar los ojos, los cierro. Si no puedo, no los cierro, los dejo abiertos, contemplo en el lugar en el que estoy. Pero a lo mejor es simplemente dejar que una mano abrace a la otra. Agarrar tu dedo pulgar y sentir el pulso del dedo y concentrarte ahí. No evitar la realidad, no utilizar cosas para no desviar tu atención de lo que está sucediendo, sino estar en medida de tus posibilidades y de tu sistema de sensibilidad con una información de lo que está pasando en el mundo a día de hoy, en la actualidad, tanto en la actualidad externa como en la actualidad interna. Y lo que te decía, pues tomarte momentos de paradas, momentos de escucha de ti. Es un acto contemplativo que lo puedes tanto hacer en movimiento como en parada, porque cuando la emoción está muy alta, está muy activa y el trauma está como esa fisura de la mente, se ha abierto y ha entrado como el fantasma y estás operando desde el miedo, pararte no siempre produce. Pararte en seco, ¿no? A una meditación sentada no es favorable para todo el mundo cuando la voz del miedo está muy alta. A lo mejor es preferible que camines, que cantes, que hagas alguna práctica más de movimiento, pero en un silencio, en una dirección hacia el silencio, en movimiento, en un tacto, en mirar a otra persona, en hablar con personas con las que sientas cercanía. Pero aparte de las otras personas, como siempre os digo, también está la escucha de lo que siento para cuando te compartas con la otra persona o con personas que a lo mejor no vas a... Es importante que tu intimidad la mantengas a buen recaudo, porque las emociones cuando están a flor de piel, a lo mejor puedes estallar en un momento o en un lugar que esa persona no va a saber acompañar tu emoción, ni tampoco es la persona encargada de acompañar tu emoción. Entonces, de ahí que te llame a que a ti, a tu miedo, en intimidad, aparte de poder pedir ayuda si la necesitas, le preguntes a tu miedo, hables con él como si fuera un amigo o una amiga y le pongas en otro orden para que la espiral del miedo, cuando está muy arriba, la puedas ir trayendo cada vez más a un estado de amparo interior, de calma, de neutralidad, de bien, pues miedo, ¿qué me quieres contar? ¿De qué me quieres prever? Porque en realidad el miedo, como te digo, no es ni bueno ni es malo. Si se escucha bien, si se atiende como un agente que viene a contarte algo que es importante para ti, pues a lo mejor es decirle, ¿vale? ¿Y dónde está la sabiduría detrás de este miedo? Porque hay mucha paja. La cosa es que es encontrar el camino para atravesar donde está todo ese ruido y llegar al punto del centro del miedo, donde ese torbellino te pones en el centro, en ese viaje a tu centro, y puedes encontrar la voz de la sabiduría de tu miedo, donde se sienta abrazado, porque el miedo no se va a ir. El miedo forma parte de la vida, la sensación de soledad muchas veces puede aparecer. La cosa es cómo lo vas a acompañar y con quién te vas a acompañar. Por lo que también te decía, no es adecuado muchas veces exponer nuestra vulnerabilidad a cualquier persona. Detrás de nuestra vulnerabilidad hay un gran poder, pero hay que saber ahora mismo a quién se la das tu vulnerabilidad. Antes tú, pues tómate tu tiempo, ten el coraje de entrenar tu cerebro a saber atender a la voz, a tus diferentes voces que viven en ti y encontrar la voz amiga, encontrar la forma de ponerlas a tu favor. Ahora mismo, pues, por ejemplo, muchas personas que a lo mejor la sensibilidad pueda estar más a flor de piel, lo que te decía, que el miedo puede ser que haya despertado viejas heridas, ¿vale? Pues si siento que estoy en ese sentido con viejas heridas que se me han reabierto, ¿qué pequeños cuidados puedo hacer? ¿Qué prácticas sencillas desde lo más básico, lo que siempre os digo? Primero, el hogar, pues colocar mi casa, mantener una alimentación lo más saludable posible, sin meter
O sea, quitar como la mierda ahora mismo. Es un momento de tu forma de existir en tu vida. Para no meter más mierda al miedo, es poner cosas básicas, tanto a la hora de hablarte contigo, hablarte como si fueras tu persona mejor amiga, con tu miedo, como al mismo tiempo lo básico del alimento, pues el alimento más básico, la menor información, no exponerte tampoco mucho a informaciones que te puedan repercutir, pero tampoco mirar a otro lado, porque también es importante estar informados y saber ir dándole la atención adecuada a lo que está sucediendo y que el miedo se sienta acogido por ti. En este mes de noviembre os voy a compartir 2 capítulos más, uno con María Macaya, en el que hablamos, tuvimos una conversación, es una conversación de hace varios meses, que además yo misma tardé en compartirla por el orden del miedo, que a veces a mí misma me da exponerme en estos vídeos. Pero aún así, hablo con mi miedo, comprendo que a veces el miedo me lleva a procrastinar cosas, o que a veces el miedo me puede llevar a esconderme, a paralizarme, a congelarme, a reaccionar, a correr más de la cuenta, a que mi sistema de respiración se altere. Bien, pues ¿cómo puedo hablar todo esto conmigo de una manera que no me victimice por lo que estoy sintiendo, sino que encuentre una calidad y una calidez y una ternura a la hora de acompañarlo? Entonces, con María Macaya, que compartiré el capítulo próximamente, es una conversación bastante extensa, pero la voy a compartir. Hablamos sobre el trauma, sobre formas de la diferencia entre cuidar y acompañar, una conversación muy interesante. Y luego también voy a compartir otra conversación que tuve con Viviana Monge, con quien hablamos sobre ese proceso creativo, que además ella habla mucho sobre no hay proceso creativo sin transformación. Y cada una nos va a dar una visión distinta de formas de acompañar las distintas voces que nos habitan. Y me parece fabuloso poder compartírtelo este mes, para que todas esas heridas que se nos hayan podido abrir a todos, a todas las personas, poder darle otro cauce creativo, otro cauce de atenderlo con amor, de atenderte con amor, lo que estés sintiendo, y darle otro orden a tu miedo. ¿Cómo le puedes dar a tu miedo la mano con tu amor? ¿Cómo donde ya hay dolor puedes hacer para no meter más dolor? Sino, vale, pues si esto es lo que es, ¿cómo lo afronto a partir de ahora? No puedes cambiar lo que es. Vale, si esto es lo que es, ¿qué me está despertando? ¿Cómo lo puedo cuidar, atenderlo con respeto, con amor, para que la espiral del miedo y toda la información y todo lo que va a seguir aconteciendo en este tiempo no nuble tu mente o lo haga lo menos posible? Sepas mantenerla en claridad, sepas mantenerte en un buen discernimiento. Ahora es muy importante. Antes lo hablaba con una amiga, con unos mensajes que nos mandamos. La vida nos ha entrenado, de alguna manera, las distintas gincanas vitales que hemos existido en el último tiempo. Ahora tienes la capacidad de elegir. Tienes la capacidad de elegir cómo acompañar tu miedo, cómo acompañar las distintas situaciones, cómo, lo que te decía, no meter más miedo al miedo, no meter más dolor al dolor, no meter más lucha a lo que ya hay lucha, sino cómo lo acompaño, qué conciencia le puedo poner a esto. No digo que sea fácil, porque implica la valentía de escucharte, implica el coraje de decir, bien, lo voy a atender con contundencia, con madurez, pero no necesariamente voy a luchar contigo desde lastimarme a mí, sino voy a ver cómo atiendo la sensibilidad, cómo atiendo el momento y cómo acompaño el momento, abrazando lo que es, amando lo que es, porque donde ya hay dolor, donde ya el dolor es inevitable, ¿cómo podemos acompañarlo? ¿Cómo podemos dar ese paso con el mayor amor que sepamos darlo? Una de las frases que me ha gustado mucho crear el día de hoy, que no es mía, sino que la he extraído de distintas lecturas que he ido haciendo hoy por redes,
Y es que esto sí, lo de ante el dolor no incluyas más dolor, esto sí que ha sido como algo que he sentido como súper claro. Por favor, ante el dolor no incluyas más dolor. ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo lo escucho? ¿Qué necesitas? Eso es muy importante. Pero la frase que te comentaba es que hay que ser muy fuerte para mostrarse débil y que solo la bondad hoy puede mantenernos vivos. Entonces, la debilidad o el sentir miedo no implica que seas menos fuerte o que seas... No pasa nada. Puedes sentir miedo, puedes sentir debilidad y puedes mostrarlo. Mi sugerencia es que no lo hagas a cualquier persona. Mi sugerencia es que primero sepas tú cómo está esa parte de ti, cómo acompañarlo, para también saber a quién le vas a mostrar esa debilidad, porque la primera persona que ha de saber atenderlo es uno mismo, y aunque, como siempre digo, si no puedes acompañarlo tú sola o tú solo, por favor pide ayuda. Pide ayuda porque hay muchas personas que te pueden asesorar, acompañar o que te podemos dar a lo mejor algunos matices, recordar algunas cosas, porque lo que te digo, esto es nuevo para todos y lo importante es saber atenderlo con la mayor lucidez posible, bajo mi punto de vista. Algo que también es importante en estos órdenes del miedo y como segunda práctica meditativa o contemplativa que me gustaría ofreceros hoy, por un lado es la que te digo, este gesto tan sencillo de que una mano abrace a la otra poniéndola a la altura del corazón, lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer en sentada, lo puedes hacer en un momento que de pronto el miedo o la sensación de angustia o esa sensación de ansiedad aparece fuerte, agarrarte a ti. Es tan sencillo agarrarte a ti, respirar y a lo mejor en ese momento, si te nace, cierra los ojos, si no, simplemente escucha, si no, simplemente siente el contacto, esa sensación de bien, yo estoy aquí, venga, sí, estoy aquí, existo, bien, venga. Ahora respiro. ¿Cómo puedes mantenerte presente, en presencia y consciente para que, pues todas esas fisuras repararlas con amor, con conciencia, con la mayor neutralidad y con el mayor amparo desde tú abrazarte a ti? Que el cuerpo expresara lo que necesita soltar, porque el miedo se somatiza. Ahora mismo las personas a lo mejor que tengáis más sensibilidad, lo que te decía, pues también es importante que tengáis algunos espacios sencillos de escucha. El tacto, esta pequeña práctica contemplativa que la puedes hacer pasando por todos los dedos, pero inicialmente aquí y en la altura del corazón. Si puedes, cierra los ojos, que tu sistema nervioso se calme, porque una vez el sistema nervioso baja la intensidad, consigues aterrizar en el cuerpo, consigues que el sistema nervioso simpático y parasimpático se encuentren en el centro, que la espiral del miedo no vaya ni arriba ni abajo, sino que espera. La vas regulando. Eso por un lado. Esta es súper sencilla y de manera que conseguimos que esos sistemas se vayan encontrando cada vez en la espiral del miedo, más en el orden del centro, lo máximo posible. Cada día un paso. No pretendas hacerlo todo de golpe, porque esto es un entreno diario. Es como el corredor, pues tú lo mismo, o el atleta, tú lo mismo. Es cada día un paso, cada día un bien, enhorabuena, te has dado cuenta, bien, te has acordado de esto, bien, muchísimas gracias por tratarme con amor. Decirte a ti misma o a ti mismo eso. ¿Tú sabes lo que eso reconforta interiormente? De verdad, es algo tan sencillo que me parece brutal y que además puede ayudar a muchas personas a día de hoy, esa sencillez. Y por otro lado, que ahora mismo te comprometas a eso, a mantener al menos una práctica, un hábito que puedas hacer cada día. Algo sencillo, un hábito que puedas hacer cada día, muy sencillo. Y en ese hábito tan sencillo, que llegues al final del día y te digas, enhorabuena, lo has conseguido, enhorabuena, lo has hecho. Que ese hábito sea tan sencillo que te permita
volver a subir lo que viene siendo la confianza. Pero te tienes ese pequeño reto diario que te propongo ahora, que sea sencillo justo para eso, para que lo puedas asumir y sea asumible de tal manera que cada noche, al acabar la noche, digas, bien, enhorabuena, lo has conseguido. Y ese es un logro que interiormente eleva el espíritu también. Entonces lo voy a dejar hoy por aquí porque estaba leyendo así si me quedaba algo más por deciros. Muchas cosas me quedan por deciros, ¿no? Pero sobre todo este avance del mes de noviembre, que lo que te digo viene con 2 capítulos, uno sobre trauma, el arte de cuidar y el arte de acompañar, y otro sobre creatividad y transformación con el proceso creativo, uno con María Macaya y otro con Viviana Monge. Pero sobre todo quiero que te quede como un recordatorio de que todos tenemos miedo, que si tienes miedo, lo hagas con miedo y que acompañes a tu miedo con tu amor. Que en ese acompañar al miedo con el amor te atrevas a hablar con él como si fuera un amigo, que tengas la fortaleza de mostrarte débil ante tu miedo y decirle, cariño, ¿qué puedo hacer por ti? Esto es lo que hay ahora. ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Y cómo te puedes mostrar ante tu miedo vulnerable? E incluso llorar con él y decirle, amor, es que esto es lo que hay ahora, no puedo hacer otra cosa. ¿De qué me quieres alertar? Cuéntame, para ver dónde está la sabiduría detrás de lo que ese miedo te quiere alertar. Porque dentro que el miedo se imagina muchas cosas, también tiene mucha sabiduría. La cosa es tener la capacidad de atenderlo desde un estado de centramiento, de neutralidad, de consciencia, de la sabiduría que guarda dentro del entrenamiento que hay que tener cada día con esta escucha somática, sensorial, de las emociones, de las distintas voces que nos componen, del patio de vecinos interno, que es importante, bueno, pues saber regular las distintas voces y afrontar la vida con lo que te digo, donde ya hay miedo, donde ya hay dolor, no incluyas más. Y ten la fortaleza de también saber mostrarte débil. Todos tenemos miedo. Nos mantiene vivos en algunos puntos, solamente hay que saber qué patrones de pensamiento y de creencias hay detrás de ese miedo. Y qué eliges, cómo eliges cuidarlo y cómo eliges acompañarlo. Te doy las gracias por llegar hasta el final. Deseo que estés bien, estés donde estés, que este capítulo te haya inspirado. Si tienes cualquier duda, o se te ocurre cualquier otra pregunta que le puedas hacer al miedo, o tú acompañas a tu miedo de otra manera, me encantará que me lo puedas decir en comentarios y seguimos en este viaje al centro con los siguientes capítulos. Gracias por llegar hasta el final. Adiós.